Hoy nos vamos de paseo, un paseo en el tiempo y también en el espacio. Bueno, el espacio no está muy lejos, está en Sevilla, nos vamos a ir hasta la Plaza de España, y en el tiempo sí vamos a viajar unos cuantos años atrás con Agustín Israel Barrera. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este paseo. Bien hallado como siempre y encantado de acompañaros. Y efectivamente, como decía, nos vamos a ir atrás en el tiempo y nos vamos a ir hasta un día como hoy, hasta el 9 de mayo, pero de 1929, que fue el día en que fue inaugurada la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que se mantendría luego abierta hasta su clausura el 21 de junio de 1930. Se trataba de dar una muestra, digamos, de hermanamiento entre España e Hispanoamérica, a lo que se unió también Estados Unidos y Brasil y Portugal, ¿no? La muestra coincidió además con el tiempo de la Exposición Internacional de Barcelona, también del mismo año, 1929. Incluso a ambas juntas se le llamó la Exposición General Española, ¿no? Que tuvo gran repercusión a nivel internacional. En fin, la primera reunión del Comité Ejecutivo para su celebración pues, tuvo lugar en 1910, concretamente el 9 de noviembre. En diciembre del 11, las Cortes aprobaron una subvención de 3 millones de pesetas a pagar en anualidades a partir de 1913, porque se pensaba que esta cita iba a ser en 1914. En su momento, la comisión gestora eligió colocar la exposición en la zona de los jardines del Palacio de San Telmo, entonces propiedad del arzobispado. El Parque de María Luisa, que eran los jardines donados por la infanta María Luisa de Borbón en 1893, y el Paseo de las Delicias, el Huerto de la Mariana y el Naranjal, varias zonas que estaban sin urbanizar aún de Sevilla y que a día de hoy pues son prácticamente el centro de la ciudad, el centro sur de la ciudad. Posteriormente se propuso llevarla a la zona de la Avenida de la Palmera, aunque en 1910 tuvo lugar un desbordamiento del río que anegó toda la Palmera completa y el Prado de San Sebastián, y se descartó esta opción. Tras esto, el marqués de Nervión ofreció los terrenos del cortijo del Maestro Escuela, al sureste de la ciudad y de mayor altitud. Una posibilidad posterior fue también Tablada, donde hoy está la feria. Finalmente se optó por mantener la primera opción. Para mejorar el parque, lo que es el Parque de María Luisa, y darle otro entorno, pues se llamó al por entonces más conocido paisajista, que era el francés Forestier. El proyecto de Forestier se aceptó el 18 de julio del 11 y los trabajos comenzaron ese mismo agosto. En octubre de 1910, el Comité Ejecutivo convocó un concurso para elegir al arquitecto que se encargaría de las obras principales de la exposición. El comité editó un mapa de la zona del recinto en la cual se señalaban las masas de arbolado que, según Forestier, era preciso respetar. Para la elaboración de este mapa, el comité contó con la colaboración de Vicente Rodríguez Marín, quien fue el arquitecto director de la Exposición Regional de Valencia en 1900, que se presentaron en Logroñés Fermín Álamo, el catalán Narciso Mundet y el sevillano Aníbal González. El 26 de septiembre del 11 eligieron el proyecto de Aníbal González, que dividía el espacio en 5 zonas: pabellones de bellas artes y artes decorativas, pabellones de los estados americanos, pabellones de las regiones españolas, pabellones sevillanos y un parque de atracciones. En mayo de 1912, el propio Aníbal González planteó algunos retoques a su proyecto. Hizo que la Avenida de la Raza fuese paralela al río y trasladó el pabellón real al Huerto de la Mariana, donde estaban ya planificados los otros 2 pabellones, hoy Plaza de América. Los terrenos del Huerto de la Mariana pasarían a ser la popularmente conocida Plaza de las Palomas, dentro de la Plaza de América. Al igual que ocurrió a finales de 1910, en febrero de 1912 volvió a haber un desbordamiento del río y todos los terrenos destinados a la exposición se inundaron. El comité parecía optimista, aún así, con poderla celebrar en el 14. Pero en julio del 12 parecía evidente que no iba a dar tiempo a terminar la obra. Así que el 21 de diciembre el gobierno cambió la fecha para 1916. Pero esto fue solo el principio, porque se volvió a trazar sucesivamente para el 21, para el 23, para el 24 y finalmente pues se celebró en el 29. La ciudadanía apoyaba mayoritariamente la celebración de la muestra. De hecho, el 14 de marzo de 1909 hubo una gran manifestación de 30.000 personas en apoyo de la exposición, para que, a pesar de las inclemencias, se celebrara. No obstante, el verano del 10, la opinión pública ya consideraba que el asunto de la exposición no se estaba llevando con la suficiente rapidez, y efectivamente así fue, pues no se celebró hasta el 29.
En julio del 16 se eligió el proyecto de José Espiau para la realización de otro de los grandes hitos de esta época, el Hotel Alfonso III, en la construcción del hotel que terminó en 1928. Eh, que además, para poderlo acabar, el ayuntamiento y el comité de la exposición tuvieron incluso que pedir un préstamo aval al Banco Central de Madrid. Ujú. En el recinto de la exposición se construyeron además otros 117 edificios, de los cuales a día de hoy se conservan 25, sin contar con los chalés, que también se conservan bastante, y otras edificaciones pequeñas. Desde 2001, todos los pabellones que se conservan a día de hoy son propiedad del Ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, aunque su uso ha sido cedido a diversas entidades. Todos los pabellones iberoamericanos se situaron en el entorno del Parque de la Marquesa. Al norte del parque se construyó la famosísima Plaza de España de estilo regionalista. Al sur del parque, la Plaza de América. Ambas fueron diseñadas por Aníbal González. Tras la muestra, los edificios del entorno de la Plaza de España albergaron diversas sedes estatales, la Delegación de Gobierno, la Capitanía General y la Plaza de América, que se edificó sobre el antiguo huerto de la Mariana, se convirtió en lugar de museos. Estos en su momento fueron el pabellón de Industrias y Artes Decorativas y el pabellón de Bellas Artes, además del propio pabellón real. En el centro del Prado de San Sebastián se edificó el pabellón de Portugal y la glorieta de San Diego, y se colocó en aquel momento además la estatua del Cid, que fue donada en 1928. Los jardines del Palacio de San Telmo, donde se ubicó el pabellón de Sevilla, eh, son el actual Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición. Ambos edificios juntos eran el propio pabellón de la ciudad. En el sector sur se ubicaron varios conjuntos. En una zona se construyó la Plaza de los Conquistadores. Esta albergaba estatuas de algunos conquistadores del siglo XVI y una fuente dedicada a la hispanidad. En su entorno se encontraban pabellones de las regiones españolas. En esta zona del sector sur se construyó una urbanización de chalets, los hoteles del Guadalquivir, y a día de hoy es lo que es el popular barrio de Heliópolis. También se construyó un gran estadio que se inauguró el 17 de marzo de 1929, que posteriormente fue totalmente reformado y en la actualidad es el Benito Villamarín, el estadio del Betis. En este sector se situó también un parque de atracciones, que fue desmontado tras la muerte. Entre sus atracciones, contaba con un gran tobogán, con una gran plataforma de bajada, hasta un gran lago. El parque de atracciones contaba también con una montaña rusa, que para la época era bastante grande. El recinto de la muestra contaba además con una línea de ferrocarril de 5 kilómetros, por la que cruzaban 4 trenes de pequeñas dimensiones. Los trenes tenían una capacidad para unos 300 ocupantes y siguieron usándose años después de la muestra. Los trenes fueron bautizados además con los nombres de Sevilla, La Pinta, La Niña y La Santana, y utilizaban locomotoras a vapor. En los laterales del tren iban dibujados los escudos de los países participantes. La línea contaba con 5 estaciones, una en la Glorieta de Becker, 2 en el Paseo de las Delicias, una en el Barrio Moro, en el sector sur, una en el Parque de Atracciones y otra en la Plaza de América. Durante el recorrido, además, pasaba por un túnel por debajo del actual Monte Gurugú del Parque de María Luisa, túnel que aún se conserva. El tren se clausuró durante la Segunda República, tras haber transportado ni más ni menos que a 523.207 pasajeros y haber recaudado en billetes casi medio millón de pesos. Los restos abandonados del ferrocarril finalmente fueron vendidos en el 67 como chatarra. Mm. Y ahora hablemos un poquito de los pabellones de otros países, porque Mm. también fueron muchos países iberoamericanos los que construyeron pabellones. Simplemente voy a citar cuáles son los que quedan y cuál es la utilización que tienen. Empezamos con el pabellón de Argentina, diseñado, o sea, que en la actualidad es el Conservatorio de Danza, el pabellón de Chile, que en la actualidad es la Escuela Superior de Arte. El pabellón de Colombia, que es el Consulado de Colombia, el pabellón de Cuba, que es la Agencia de la Sede Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el de Guatemala, que lo utiliza también el Conservatorio de Danza, está muy cerquita, el pabellón de Brasil, que actualmente es de la Universidad de Sevilla, el Registro General, el pabellón de Estados Unidos, que es el Museo de Arte Contemporáneo Fundación Valentín de Madariaga, el pabellón de México, en la actualidad es de la Universidad de Sevilla también, es tercer ciclo, perdón, el pabellón de Perú, en la actualidad es el edificio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde algunas veces podemos entrar porque hay exposiciones interesantes. El pabellón de Portugal, que en la actualidad es el propio Consulado de Portugal, el de Santo Domingo, que es un edificio de oficinas municipal. El de Uruguay, que también pertenece a la Universidad de Sevilla. El de Venezuela, que fue
porque era un edificio provisional, el pabellón Mudéjar, diseñado por el propio Aníbal González, que hoy es el Museo de Artes y Costumbres Populares, el pabellón real de Aníbal González, que también alberga oficinas municipales, aunque, según he escuchado, se está musealizando también en este momento, pabellón de Bellas Artes, diseñado por Aníbal González, que es el actual Museo Arqueológico Provincial, y luego estaba también el pabellón Domenech, que es la sede de Juventudes Musicales de Sevilla, y el pabellón de Sevilla, que como hemos dicho era el Lope de Vega y el Casino de la Exposición. También existían otros como el pabellón de la Información, que en la actualidad, bueno, ahora mismo está cerrado, era el restaurante La Raza, el pabellón de la prensa, que es un colegio público actualmente, el de Marruecos, que es la sede del Servicio Municipal de Parques y Jardines, el de Telefónica, que es la sede de la Escuela de Jardinería y Centro de Estudios Medioambientales Joaquín Romero Murube, y el pabellón del Ministerio de la Marina, que en la actualidad es la Comandancia de la Marina. Por supuesto quedan otros edificios, además de su uso, como el Hotel Alfonso XIII, que sigue utilizándose, las galerías americanas, que son actualmente las del puerto, o los pabellones de las regiones españolas, de los que tan solo nos queda el pabellón vasco, que en la actualidad es el centro de oncología del Hospital Duque del Infantado, y la torre del pabellón de Córdoba, que está en la avenida de Reina Mercedes. Pero la joya de la corona realmente fue la Plaza de España. La Plaza de España pues, es el edificio más emblemático de la exposición y uno de los más importantes de Sevilla, ¿no? Este edificio es diseño de Aníbal González y se levantó entre 1914 y 1929 como una de las construcciones principales de la exposición iberoamericana. Constituye el edificio más grande de todo lo que se levantaron en la ciudad durante el siglo XX, comparable a otras grandes construcciones históricas, pues como el Hospital de las Cinco Llagas, o el Parlamento Andaluz, o la Real Fábrica de Tabaco, rectorado de la Universidad de Sevilla. La Plaza de España es el resultado final de varios proyectos que se sucedieron durante la gestación de la exposición iberoamericana. En 1911, Aníbal González fue nombrado arquitecto, director de la muestra y presentó sus proyectos. Y de ahí comienza a trabajarse sobre estos terrenos. Esta futura plaza no era como está en el diseño actual, pues ya que tuvo diferentes cambios intermedios, ¿no? Que incluían, por ejemplo, que en el centro iba a haber un estadio deportivo. El 14 de julio de 1914 se presentó, digamos, el primer proyecto en el que ya se identificaba lo que es actualmente la Plaza de España. Se ocupaba el espacio vacío que finalmente no ocuparía el estadio, con una gran plaza, y en el centro finalmente se le colocó una gran fuente. Los pabellones de industria y agricultura estarían situados en él, además de palacios de actos, fiestas y un paseo con una ría que en principio iba a ir incluso cubierta, finalmente quedó al descubierto. En el año 1914, tras la aprobación del proyecto, se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra de la mano incluso del rey Alfonso XIII, ¿no? Aníbal González asumió la ejecución del proyecto y la realización de la plaza, en la que también trabajaron algunos de sus colaboradores como Luis del Caso o el arquitecto Aurelio Gómez Millán, otro de los grandes regionalistas. El proyecto definitivo, que se corresponde con el realizado, salvo algunas pequeñas modificaciones, lo realizó en 1918, aunque se alteró el destino previsto para las edificaciones, que se decidió que fueran utilizadas como universidad obrera y escuela de arte y oficio en la parte central. Las naves laterales adyacentes estarían destinadas a talleres de aprendizaje. Más allá se llevarían los edificios de las denominadas puertas de Aragón y Navarra, que se situarían en el centro, digamos, de las dos curvas. A los extremos se edificarían las dos torres, la torre norte y la torre sur, y serían los museos artísticos e industriales. También se construyeron los puentes, que quedaban reducidos a 4, en el proyecto finalmente había 8. En el muro exterior de los edificios se plantearon bancos revestidos de cerámica de las 48 provincias españolas, sin incluir la de Sevilla. Estos bancos todos tienen forma de U. En 1926 dimite Aníbal González de los cargos de la exposición y abandona el proyecto, en plena construcción, casi por acabar, ya que había algunas cuestiones con las que él no casaba. Y la dirección de la obra recayó en Vicente Traver. En agosto de este mismo año se decide que la exposición iba a comenzar en abril del 29. El 9 de mayo de 1929 se realizó en la Plaza de España la ceremonia de inauguración de la exposición. Curiosamente, Aníbal González fallece 15 días después. En esta inauguración se tuvo la presencia de las máximas autoridades del país,
Las obras ya habían finalizado, aunque todavía hubo que realizar algunos trabajos menores, como sustituir algunos bancos o farolas, y el presupuesto previsto en 1914 ascendía a 628.570 pesetas, que en 1929 realmente alcanzó 15.310,365, a la que hubo que añadir gastos de última hora y finalmente se rebasaron los 17 millones de pesetas. La verdad es que es una cantidad enorme para la época, aunque ahora nos parece irrisoria, porque ahora con eso no nos compramos ni un banquito de la Plaza de España, ¿no? La plaza, nada, es que no tiene nada que ver. Sí. La plaza tiene enormes dimensiones, 170 metros de diámetro, y una forma semielíptica que simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos. Y mira hacia el río Guadalquivir como recorrido a seguir hacia las Américas. Su superficie total es de 50.000 metros cuadrados, aproximadamente, de los que 19.000 son la edificación y los 31.000 restantes son el espacio libre. Está bordeada por un canal que recorre 515 metros y es atravesado por 4 puentes. La construcción está realizada en ladrillo visto y cuenta con una amplia decoración de cerámica. Los techos de las galerías son artesonados de madera que se sostienen con columnas de mármol. Los respaldos de los bancos y algunas farolas están realizadas en hierro forjado. Los medallones con esfinges de españoles ilustres, las columnas marmóreas y los artesonados dan al conjunto un ambiente bastante renacentista. Según los escritos de Aníbal González, su inspiración para diseñar la plaza había sido el propio Renacimiento español, aportándole al arquitecto sevillano nuevos elementos modernos, como las dos torres que flanqueaban la plaza, que proporcionan un gran ambiente y estilo barroco, y miden 74 metros de altura cada uno. La fuente central, obra de Vicente Claver, ha sido muy cuestionada porque rompe la rotundidad del vacío de la plaza, pero está diseñada, además, como curiosidad, con volúmenes de agua que imitan precisamente a los volúmenes del propio edificio de la Plaza de España. El canal contiene, digamos, o es cruzado por 4 puentes que representan a los 4 antiguos reinos de España: León, Castilla, Aragón y Navarra, y cada uno de ellos lleva su nombre y sus escudos. En las paredes de la plaza se encuentran los 48 bancos que representan por orden alfabético 46 provincias españolas peninsulares, todas excepto Sevilla, y los 2 archipiélagos, Canarias y Baleares. Con su escudo, un mapa y un paño de azulejo de estilo pisano con hechos históricos destacados de este territorio. Los bancos se encuentran divididos en 4 tramos y al final y principio de cada uno se encuentra un paño de azulejo relativo a la provincia de Sevilla. Los bancos tienen también, a sus 2 lados, 2 pequeñas torres con anaqueles que han sido utilizados en alguna ocasión para colocar libros o folletos. Además, toda la cerámica estaba realizada por talleres trianeros, como los de Saque, Montalbán o Ramos Rejano, entre otros. Con lo cual, tenemos un enorme catálogo de la cerámica trianera del momento. La Plaza de España ha sido utilizada además pues como escenario de múltiples películas variadas. En este sentido, pues la Academia de Cine Europeo incluso la ha elegido como Tesoro de la Cultura Cinematográfica Europea. Distinción que se otorga a espacios y localizaciones cinematográficas de naturaleza simbólica o con valor histórico para el cine, ¿no? Entre las producciones más destacadas, pues ahí se grabó, por ejemplo, Lawrence de Arabia en 1972, donde la plaza representaba el cuartel general del ejército británico en el Cairo. El viento y el león en el 75, protagonizada por Sean Connery, en la que aparece en la plaza mientras unas tropas desfilan. Star Wars, episodio 2, el ataque de los clones, pues, de la saga de la Guerra de las Galaxias, donde la plaza representa el Palacio Real del planeta Naboo, aunque el escenario de la filmación fue duplicado digitalmente, se hizo el círculo completo. El Dictador en 2012, dirigida y protagonizada por Sacha Baron Cohen, donde la plaza es la mansión del dictador, modificada también digitalmente. Y además se han rodado otras cintas de menor envergadura o menos conocidas, como la película Manolo y Clemente, 8 apellidos catalanes o la producción de Bollywood Atril. Es incluso una serie de anime, Magic Kun, en 2016, con dibujos en la propia plaza y en el Parque de María Luisa, que representan una escuela de magia. En fin, en definitiva, esta es una joya de la arquitectura del regionalismo andaluz, donde se entremezclan los principales estilos o características del propio arte renacentista, del mudéjar y del barroco, con materiales y oficios tradicionales como el artesonado, la forja o la cerámica. Un ejemplo de la arquitectura reinventada a partir de la tradición, que se convierte en uno de los grandes baluartes del arte o la arquitectura andaluza y uno de los principales emblemas de la ciudad de Sevilla. Así que no se la pierdan.
Emblemática esta plaza y bueno, pues eso, invita al paseo, un paseo que hemos hecho de tu mano, Agustín Israel Barrera, como siempre, con mucho arte. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.